Ok, continuamos. Vamos ahora con el tema 3, que es introducción a las consultas. La primera parte, que es teoría, la recomendación es que coloquen en pausa, lean la teoría y continúen en la diapositiva siguiente. Entonces vamos a la diapositiva número 2. Cláusulas de una consulta. Entonces vemos de qué cláusulas está compuesta una consulta, SQL o una sentencia de SQL. Y aquí están la cláusula select, la cláusula from, la cláusula where, la cláusula group by, la cláusula having y la cláusula order by. La select me dice qué columnas van a ser incluidas en la consulta. La cláusula from, de dónde o de qué tablas voy a extraer los datos. La cláusula where condiciona el número de filas a recuperar. La cláusula group by agrupa filas por valores comunes de columnas. La cláusula having condiciona las filas a recuperar para los datos agrupados. Y la cláusula order by ordena las filas recuperadas por una consulta. ¿Qué puede incluir en la cláusula select? En la cláusula select pueden ir columnas de una tabla determinada, pueden ir literales, pueden ir expresiones o pueden ser llamadas a funciones, ya sea definidas por el usuario o ya sea funciones incorporadas en el manejador de base de datos. Entonces acá tenemos un ejemplo donde incluimos una columna, un literal, una expresión y una llamada a una función de MySQL llamada Opera. Todo esto lo extraemos de la tabla empleada. Entonces vamos a ver qué me trae este ejemplo ejecutando esta consulta. Ok, entonces estando acá, vamos a copiar la consulta, vamos a ejecutarla y vean que aquí me muestra la columna MID, me trae cada uno de los empleados, ¿sí? El ID de cada uno de los empleados, el literal, la expresión, que es multiplicar el ID por 100, aquí puede ir cualquier tipo de expresión, y la función, una función del MySQL que es Opera, que lo que hace es transformar una cadena mayúscula. Entonces vean que todo esto lo puede incluir en una sentencia SQL, una columna, un literal, una expresión y o una función, ya sea definida por el usuario o ya sea perteneciente al manejador de base de datos. Entonces volvemos a las diapositivas. Una vez visto esto, pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver un concepto denominado alias, en este caso de columnas. Dice que aunque los manejadores de base de datos ya generan sus propias etiquetas para las columnas devueltas por sus consultas, es probable que quiera asignar sus propias etiquetas. Esto es posible a través de los alias de columnas y se puede hacer colocando el alias o etiqueta justo después del nombre de la columna en la cláusula select. A continuación se muestra la consulta anterior sin el alias y luego con el alias. Entonces, esta es la consulta que acabamos de ejecutar en el ejemplo anterior, donde incluimos una columna, un literal, una expresión y una función. En el ejemplo con alias le vamos a colocar alias a la segunda columna del select, que en este caso era un literal, y a la cuarta, que en este caso era el llamado a una función. Entonces a este literal le vamos a colocar estado como alias y al apellido o a la función Opera apellido le vamos a colocar apellido como alias. Entonces vean que el alias se coloca luego de la columna literal, expresión o función, dejando un espacio en blanco. Luego de eso colocamos el alias que queremos y así es como definimos un alias para columnas. Entonces vamos a ver cómo se comporta el alias de columnas. Entonces teníamos esta consulta, ¿sí? Que era la anterior, que al ejecutar nos traía estos resultados. Entonces vean las etiquetas que
que coloca MySQL por defecto. Y son las mismas que utilizamos en el select: MID, activo, MID%, Opera apellido. Si queremos cambiar estas etiquetas, lo que tenemos que usar los alias de columnas. ¿Y cómo sería? Vamos a hacerlo acá. ¿Sí? A activo dijimos que le íbamos a colocar como alias estado. Entonces dejamos un espacio en blanco y colocamos estado. Y a Opera apellido, igual dejamos un espacio en blanco, colocamos apellido y digamos ejecutar. Entonces vean cómo automáticamente cambian las etiquetas. Entonces esto es lo que llamamos alias de columnas. Entonces, continuemos con la otra diapositiva, con la siguiente diapositiva. Ok, entonces ya viendo cómo se utilizan los alias de columnas, vamos a continuar. Dice acá, recuperar todas las columnas de una tabla. Entonces, para recuperar todas las columnas de una tabla sin necesidad de listar cada una dentro de la cláusula select, podemos utilizar el carácter comodín asterisco para realizar esta tarea. Por ejemplo, utilizar select asterisco from empleado. Entonces, ¿qué haría esta consulta? Simplemente traer todas las columnas de la tabla empleada. Es de hacer notar que esto podría utilizarse siempre y cuando las tablas tengan poca cantidad de filas, ya que hacerlo con tablas de gran cantidad de filas pues no sería óptimo. Tendrían algunos problemas de performance en el select. Pero si son pocas filas de la tabla, pues se puede utilizar el comodín para hacer esa tarea. Entonces veamos un ejemplo. Entonces, tomando como base la tabla empleado, vamos a capturar o a mostrar todas las columnas de esta tabla. Y ven que me trae todas las columnas y por supuesto todas las filas. Entonces eso es lo que hace el asterisco: traer todas las columnas de una tabla sin necesidad de nombrarlas en la cláusula select. Las filas me las trae todas, pues lógicamente porque no tengo ninguna condición en la cláusula where que me filtre. Pero el asterisco solo lo que hace es traerme todas las columnas de la tabla sin necesidad de nombrarlas en la cláusula select. Ok, entonces vamos a la diapositiva 4. El siguiente punto dice cómo eliminar valores duplicados en consultas. Si en algunos casos una consulta puede devolver filas con datos duplicados. Por ejemplo, si tuviese que recuperar todos los identificadores de los clientes que tienen cuenta en un banco o en el banco, en este caso, haría lo siguiente. Seleccionamos el identificador del cliente de la tabla cuenta. Esta consulta devolvería el ID del cliente tantas veces como productos tenga en el banco. Es decir, si un cliente tiene 3 tipos de cuentas diferentes, pues entonces el ID aparecería 3 veces. Pero si solo quiero que el ID aparezca una sola vez en el conjunto de resultados, debemos incluir la palabra distinct en la cláusula select, ya que esta palabra distinct es la que hace esto: eliminar los valores duplicados en las consultas. Entonces vamos a ver cómo sería este ejemplo. Que hacemos la consulta aquí y seleccionamos el ID del cliente de la tabla cuenta. Ejecutamos y podemos ver que el ID 1 está 3 veces, que el 2 está 2 veces, que el 3 está 3 veces, que el 4 está 3 veces. Entonces esto quiere decir que, por ejemplo, el ID 1 tiene 3 cuentas diferentes en el banco. El 2 tiene 2, el 3 tiene 2, el 4 tiene 3 y así para todos los clientes del banco. Pero en este caso nosotros queríamos era sacar los valores distintos. Entonces lo que tendríamos que hacer es incluir en la consulta la palabra distinct. Ejecutamos
Y ahora vemos cómo elimina los valores duplicados y lo muestra los valores una única vez. Entonces para eso sirve la cláusula distinct, para eliminar valores duplicados. Vamos al siguiente punto, que es la cláusula from. ¿Sí? Es en esta cláusula donde se especifica la tabla o lista de tablas de donde se van a extraer los datos. Estas tablas pueden ser de tres tipos: permanentes, temporales o virtuales. Vista. Vista no es más que una consulta almacenada en el diccionario de datos. Se asemeja y actúa como una tabla, pero no existen datos asociados a ella. Este es el motivo por el que se le llama también tabla virtual. Entonces, una vista, vamos a ver a continuación cómo se crea en MySQL. Dice: a continuación se muestra la definición de una vista que consulta la tabla empleado e incluye una llamada a una función integrada. Entonces la sentencia es createView, el nombre de la vista, la palabra AS y el select a partir del cual se va a crear esa vista. Entonces en este caso vamos a tener el ID del empleado, el nombre, el apellido y el año en el cual él comenzó a trabajar. Todo esto, y utilizamos acá un alias de columna llamado inicio. Y todo esto traído desde la tabla empleado. Entonces, una vez creada la vista, ya no se crea ningún dato adicional. La sentencia select queda almacenada por el servidor para su uso futuro. Ahora que ya existe la vista, se puede realizar consultas sobre ella, como por ejemplo, hacer un select a partir de la vista. Si ven que la vista la llamamos empleado piso BW, y yo después de que la vista está creada, puedo hacer select de esa vista. En este caso estoy sacando el ID y el año de inicio de la vista. Si las vistas se crean por varios motivos, como por ejemplo para ocultar datos de usuarios o para simplificar diseños complejos en la base de datos. Entonces vamos a ver el ejemplo de la creación de la vista y de hacer un select a partir de una vista, que sería como hacer un select de un select. Entonces vamos a verlo. Una vez acá en la hoja de ejecución de consultas, copiamos la sentencia que me va a crear la vista, createView, empleado piso BW, as, y la sentencia select que me va a crear la vista. Le damos continuar. Y me dice que MySQL ejecutó la consulta. Es decir, que me creó la vista. Entonces si vamos acá a la estructura de la base de datos, podemos ubicar que aquí en la sección vista debe estar la nueva vista, que se llama empleado piso BW. ¿Sí? Entonces, si le damos acá, es lo que va a hacer ejecutar la consulta. Entonces vean que tenemos el ID, el nombre, el apellido y el año en el cual inició. Aparte de eso, podemos o podríamos hacer select de esta vista, como los que nos mostraban en la diapositiva. Entonces vamos a hacer uno aquí. Creo que en la diapositiva decía que mostraran el ID o el nombre. Vamos a verificar el ID y el año de inicio. Okay, entonces vamos a hacer eso. Select emp ID, inicio from empleado piso BW. Entonces vean que me trae tanto el ID como el año de inicio. Puedo hacer cualquier operación que yo quiera hacer sobre esa vista. Recuerden que una vista se comporta igual que una tabla.
Lo único que no tiene datos asociados, sino que es una tabla virtual, como la llamamos en la teoría. Ok, vamos a la diapositiva 6. Enlaces o vínculos entre tablas. Una variante en la definición sencilla de la cláusula from es la obligatoriedad de que si aparece más de una tabla en una cláusula from, las condiciones utilizadas para enlazar o vincular las tablas también se deben incluir. Supongamos que queremos consultar nombre y apellido de un empleado y el nombre del departamento donde se trabaja. El nombre y apellido del empleado se encuentran en la tabla empleado, pero el nombre del departamento se encuentra en la tabla departamento. Por lo tanto, debemos incluir las dos tablas de donde voy a extraer la información en la cláusula from, así como el vínculo entre ellas. ¿Cómo se hace esto? Como sigue acá. Vemos que el select vamos a incluir el nombre y el apellido del empleado, así como también el nombre del departamento donde trabaja ese empleado. Entonces, en la cláusula from vamos a incluir las tablas de donde yo voy a sacar esta información. Nombre y apellido de empleado lo voy a sacar de la tabla empleado. Y el nombre del departamento lo voy a sacar de la tabla departamento. Entonces decimos que voy a extraer from empleado haciendo unión interna con departamento. Entonces, sobre qué campos yo voy a hacer esa unión, o voy a hacer el enlace o el vínculo. Sobre los campos que se comportan como clave foránea de una tabla a la otra. En este caso es el campo depID. La sentencia quedaría completa con la sentencia on empleado.depID sea igual a departamento.depID, que estos campos o estas columnas de tablas son las que me hacen el vínculo entre la tabla empleado y la tabla departamento. Si también podría obviar la cláusula innerJoinOn y colocarlo como una igualdad entre la condición where de la cláusula where. Entonces vamos a ver cómo funcionaría este ejemplo. Vamos a colocar acá la consulta. Y vamos a ejecutarla. Entonces tenemos acá que me muestra tanto el nombre como el apellido como el nombre del departamento donde trabaja cada uno de ellos. Entonces debemos recordar que siempre cuando tengo más de una tabla en la cláusula from, pues debe haber la condición que me enlaza o me vincula esas tablas. Recuerden que decíamos también que yo puedo obviar la cláusula innerJoin, simplemente separo por comas la lista de tablas, elimino el on también y dejo la igualdad como parte de una cláusula where, y esto haría lo mismo que hizo la consulta anterior. Si le damos acá a continuar, me mostraría el mismo resultado, el nombre y apellido y el nombre del departamento donde trabaja cada uno de ellos. Vistos estos dos ejemplos, vamos a la siguiente diapositiva, que me habla de alias de tablas. Dice acá, así como definimos alias de columnas, que lo vimos en unos ejemplos atrás, también podemos hacerlo para las tablas. Por ejemplo, podemos redefinir la consulta anterior utilizando alias de tablas. Entonces veamos que esta es la misma consulta que hicimos en el ejemplo anterior, solo que a empleado le vamos a dar el alias E y a departamento el alias D. Vea que la definición es igual a como hicimos definiciones de alias de columnas. Si luego del nombre de la tabla dejamos un espacio y colocamos el alias. Acá igual, luego del nombre de la tabla dejamos un espacio y colocamos el alias. Entonces el alias para la tabla de empleados le colocamos E y al alias para la tabla de departamento le colocamos D. Entonces vean que donde estaba empleado ahora solo colocamos E y donde estaba departamento solo colocamos D.
O sea, así de simple es como funcionan los alias de tablas. Vamos a verlo entonces en un ejemplo. Ok, entonces teniendo el ejemplo anterior, lo que vamos a sustituir la palabra empleado por el alias. O sea, empleado, le dimos como alias E y a departamento D. Entonces, donde estaba empleado, vamos a cambiarlo por una E. Y a departamento lo cambiamos por una D. Hacemos lo mismo acá. Y acá también. Y le damos continuar. Ven que el resultado es el mismo. Solo que utilizamos los alias de tablas. Ven que acá e.nombre, e.apellido, d.nombre, from empleado E, inner join, departamento D. Y el enlace sobre e.depID igual a d.depID. O sea, así es como funcionan los alias de tabla. Recuerden que también lo podemos hacer si no sale el inner join. Simplemente separamos por coma la lista de tablas y el on lo cambiamos por un where. Si le doy continuar, debería funcionar, ya que está el mismo resultado anterior. Entonces, así es como funcionan los alias de tablas. Volvamos a las diapositivas. Visto entonces lo que son alias de tablas, continuemos. Y vamos a hablar ahora sobre la cláusula where. O sea, hasta el momento, los ejemplos que hemos realizado devuelven todas las filas de la tabla, a excepción del ejemplo de la cláusula distinct. Sin embargo, la mayoría de las veces no se deseará recuperar todas las filas de una tabla, sino que se necesitará saber cómo filtrar esas filas que no interesan. Esta es la función que realiza la cláusula where. A través de esta se filtran las filas no deseadas de un conjunto de resultados. Entonces vamos acá a ver un ejemplo. Supongamos que queremos recuperar ID, nombre, apellido, fecha de inicio de actividades del empleado y su título, pero solo para aquellos empleados que son cajeros principales. Entonces deberíamos hacer la consulta que me recupere esas columnas, pero que además me filtre solo para aquellos empleados que son cajeros principales. Entonces, los empleados están en la tabla empleados y estos datos o esas columnas pertenecen a la tabla empleados. Por lo tanto, podemos hacer el select de la siguiente manera: que me traiga el ID, el nombre, el apellido, el título y la fecha de inicio de actividades de la tabla empleado. Pero vean que aquí incluimos algo adicional, que es la cláusula where. Where título sea igual a cajero principal. ¿Qué quiere decir esto que está acá? Que el conjunto de resultados que me va a traer esta cláusula select va a estar filtrado para aquellos valores cuyo título sea igual a cajero principal. Entonces vamos a ver este ejemplo en SQL. Entonces vamos a ver el ejemplo de la siguiente forma. Okay, tenemos lo que queremos buscar, ¿verdad? ID, nombre, apellido, título y fecha de inicio de la tabla empleada. Vamos a hacer el select de esta manera. Acá me está mostrando todos los empleados del banco, sin importar su título. Vean que sale el presidente, el vicepresidente, tesorero, cajeros principales, jefe de operaciones, jefe de préstamos, etc. Pero en la consulta, lo que me estaban solicitando era solo aquellos empleados que son cajeros principales. Entonces eso es para lo que debemos usar la cláusula where, para hacer el filtro respectivo. Entonces haríamos esto, pero adicionalmente tendríamos que la cláusula where me debe filtrar por título, y el título va a ser igual a cajero
principal. Ejecutamos y ven que ahora solo me sale 4 empleados. ¿Sí? Solo los empleados que cumplen con la condición de que el título sea cajero principal. Entonces, así es como funciona la cláusula where, para filtrar los datos del conjunto de resultados. Veamos este otro ejemplo. Ahora queremos consultar a aquellos cajeros principales que entraron a trabajar luego del 1 de enero del 2002. Entonces sería la misma consulta que hicimos anteriormente, pero le añadiríamos algo más a la condición, que aparte de que sea cajero principal, también su fecha de inicio sea mayor al 1 de enero del 2002. Entonces ya tenemos una condición compuesta. O sea, aquí ya vemos que las condiciones que deben ir en la cláusula where pueden ser tan sencillas o tan complejas como la necesidad que tengamos de extraer datos de nuestras tablas. Entonces vamos a ver este ejemplo nuevo. Entonces tenemos la consulta anterior, que era la que filtraba por el título, que el título fuese cajero principal. Y solo le vamos a añadir ahora que la fecha de inicio sea mayor al 1 de enero del 2002. Entonces lo que tenemos que hacer es añadir esa condición, que la fecha de inicio sea mayor a 1 de enero del 2002. Vean que en MySQL la fecha se escribe en este formato: año, mes y día. Ok, entonces ejecutamos. Anteriormente me salían 4 cajeros principales, ahora solo me salen 2. ¿Por qué 2? Porque esos son los únicos 2 que empezaron a trabajar luego del 1 de enero del 2002. Entonces vean que nuestra cláusula where puede tener condiciones sencillas, condiciones complejas, dependiendo de lo que necesitamos extraer de la tabla. Listo ya entonces cómo utilizar la cláusula where. Avancemos a la siguiente lámina, donde vamos a hablar de la cláusula group by having. Dice acá, esta cláusula se utiliza para agrupar datos por los valores de las columnas. Por ejemplo, en lugar de consultar una lista de empleados y los departamentos a los que están asignados, como una consulta que hicimos anteriormente, es probable que desee ver una lista de departamentos junto con el número de empleados asignados a cada uno de ellos. Cuando se usa la cláusula group by, también se puede utilizar la cláusula having. Esta cláusula having lo que permite es filtrar datos de grupo, del mismo modo que la cláusula where permite filtrar datos sin agrupar. Entonces el having es similar al where, lo único que el having filtra a través de los datos del group by y el where filtra a través de los datos que no estén agrupados. Entonces la siguiente consulta muestra nombre del departamento y nombre y apellido de los empleados que trabajan en este. Si esta es una consulta que ya hicimos unas láminas atrás, ¿sí? Donde mostrábamos el nombre del empleado y el nombre y apellido del empleado y el nombre del departamento. No sé si la recuerdan, si no, pues van un poco atrás del video y la van a ver, donde salían el nombre y el apellido y luego el nombre del departamento. Lo hicimos con alias y lo hicimos sin alias de tabla. Ok, ahora en lugar de ver esta consulta, lo que queremos hacer es los nombres de los departamentos y cuántos empleados trabajan en cada uno de ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente: select el nombre del departamento de punto nombre. Vean que el departamento tiene como alias de la función integrada count, que es una función de agregación donde se van a contar los ID de los empleados. Vean que empleados tiene el alias E, y se le va a poner un alias a esa columna, que va a ser el alias cantidad. Entonces, ¿de dónde vamos a extraer estos datos? De la tabla de departamentos y de la tabla de empleados. Recuerden que como son más de una tabla, pues tenemos que incluir los vínculos. En este caso es de ID. Y adicionalmente vamos a agrupar por la columna de ID.
¿Qué quiere decir este Group by Dep ID? Vamos a verlo con un ejemplo. Ok, entonces para el ejemplo vamos a utilizar la primera consulta, que era la que me muestra el nombre del departamento junto con el nombre y el apellido de cada uno de sus empleados. Ejecutamos y vemos que en el departamento de operaciones trabajan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 personas. En el de préstamos trabaja 1 y en el de administración trabajan 3. Entonces me están pidiendo en la consulta, en realidad, es nombres de los departamentos y cantidad de empleados que trabajan en cada uno de ellos. Entonces, si quisiéramos hacerlo con esta consulta, pues deberíamos decir que en operaciones hay 14 empleados, en préstamos hay 1 y en administración hay 3. Pero ¿qué tal que hubiesen miles de empleados? Entonces no lo podríamos hacer de esta manera, pues tenemos que empezar a contar por cada uno de estos y llevar esas operaciones a otro lado, y bueno, sería bastante tedioso. Entonces para eso tenemos la cláusula group by para agrupar datos y las funciones de agregación, que es para sumar, para contar, para sacar promedios, para sacar mínimos, máximos, etc. Entonces en este caso vamos a utilizar la función group by para agrupar por departamento y la función count para contar cuántos empleados hay por departamento. Entonces sería de la siguiente manera. Teniendo esta, ya no vamos a utilizar nombre y apellido, sino lo que vamos a hacer es contar cuántos empleados hay por departamento. Puedo contar cualquiera de las columnas de la tabla empleado. Vamos a contar el ID, MID. Entonces estoy utilizando la función de agregación count y vamos a colocarle el alias cantidad. De la tabla de departamento con alias D y de la tabla de empleados con alias E, donde d.depID sea igual a e.depID. Aparte de eso, vamos a agrupar por departamento, d.depID. Y ejecutamos. Entonces vean ahora la consulta. Operaciones 14, préstamos 1 y administración 3. Entonces esto sí es lo que nos estaban pidiendo anteriormente. ¿Sí? Los nombres de los departamentos y la cantidad de empleados que trabajan en cada uno de ellos. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, si quisiéramos mostrar solo aquellos departamentos que tienen más de 5 empleados, entonces si vamos a la consulta, me mostraría solo operaciones, ¿sí? Porque préstamos tiene solo 1 y administración tiene 3. Estamos necesitando solo aquellos que tienen más de 5 empleados. Pero, ¿qué tal que tengamos cientos de departamentos? No lo podríamos ver así a simple vista. Entonces deberíamos hacer un filtro de estos datos que ya están agrupados. ¿Y cómo hacemos los filtros de datos agrupados? Con la cláusula Having. Permite filtrar datos de grupo. Del mismo modo que la cláusula Where permite filtrar datos sin agrupar. Entonces haríamos esta misma consulta que está acá. Vamos a copiarla acá. Pero haciendo uso del Having. ¿Sí? Agrupe por the ID, pero filtre solo aquellos cuya cantidad sea mayor que 5. Entonces colocamos mayor que 5 acá y ejecutamos.
Y vean que ahora solo sale el departamento de operaciones, ya que préstamos tenía uno solo y el otro, el departamento de administración, tenía 3. Entonces el de 1 y 3 no cumplen con el filtro, que es que la cantidad sea mayor o igual que 5, perdón, mayor que 5, y solo queda operaciones. O sea, así es como funciona el Having, haciendo filtros, pero solo sobre los datos agrupados. De todas maneras, recuerden que vamos a hablar más sobre, o en profundidad, sobre Group by Having en el tema 7. Por ahora, bueno, sepan que existen y que se utilizan para realizar grupos dentro de una cláusula select. Continuemos y vamos a ver la última cláusula que compone un select o una consulta, que es la cláusula order by. O sea, en términos generales, las filas de vueltas en un conjunto de resultados de una consulta no salen en un orden concreto. Si desea que su conjunto de resultados salga en un orden específico, necesita indicar al servidor este hecho. Y eso se hace mediante la cláusula order by. Entonces la ordenación puede ser ascendente y o descendente. Entonces vamos a ver un ejemplo. Dice, recupere el ID de cuenta, fecha de apertura y saldo de las cuentas del banco de menor a mayor y luego de mayor a menor. Entonces la consulta se hace de esta manera. Entonces, seleccionamos ID de cuenta, fecha de apertura y saldo disponible. De la tabla cuentas, ordenado por saldo disponible. Y colocamos ascending para que este orden sea de menor a mayor. Ven que acá hay una nota que dice la palabra ascending se puede abreviar como ASC o se puede omitir, ya que el order by ordena ascendente de forma predeterminada. Es decir, si yo coloco order by la columna por la que quiero ordenar y no coloco nada luego, él por defecto asume que es de forma ascendente. Si lo quiero hacer de forma descendente, entonces hacemos lo mismo, pero al final coloco la palabra descending. O sea que la palabra descending se puede abreviar como DSC. Esta sí es obligatorio colocarla si quiero que me salga de mayor a menor. La que no es obligatorio colocar es ascending porque por defecto ordena de forma ascendente. Entonces vamos a ver un ejemplo de estas dos, ordenar ascendente y ordenar descendente.